la fuerza y el peso, en realidad son como quien dice casi lo mismo, casi lo mismo. ¿Por qué lo mismo? Porque en los dos vamos a definirlo como la relación, o bueno, vamos a hacer una distinción de cada uno. Fuerza va a ser la relación, y lo van a anotar así como definición. Dice la relación de una masa con una aceleración, así. Y el peso prácticamente es lo mismo, dice la relación de una masa con la gravedad, y que pues prácticamente la gravedad es una aceleración, por eso es que decimos lo mismo. Y ustedes habrán escuchado en alguna ocasión la historia a lo mejor de un fulano que estaba sentado abajo de un árbol. O sea, así cuenta la historia, ¿va? Era un fulano que estaba sentado abajo de un árbol, estaba ahí haciéndose menso, y el árbol era de manzanas, y entonces había una manzana pues que ya estaba madura, y pues que se cayó del árbol, ¿no? Entonces estaba el fulano ahí muy tranquilo y de repente pues le pegó la manzana y dijo, o sea, esa es una historia, una leyenda de un fulano que se llama Newton. Vamos a anotarlo acá, vamos a anotarlo Newton. Es de Chavo Newton, y de hecho pues ya estaba chavo cuando según esto sucedió, esto que les acabo de contar. Pues se cuestionó lo que platicábamos ahorita, ¿no? Dijo, o sea, parece como muy obvio, pero pues es algo que no nos ponemos a pensar todos los días. Dice, se puso a pensar, ¿por qué caen los objetos? ¿Por qué, qué es lo que hace que caigan hacia abajo los objetos, ¿no? Entonces, estaba muy tranquilo, pues, él sentado en el árbol, y le cayó una manzana y dijo, ¿por qué? ¿Por qué es que caen los objetos? ¿Por qué caen las manzanas? ¿O por qué cuando soltamos una piedra cae? ¿O por qué cuando la aventamos hacia arriba vuelve a caer hacia abajo? Pues bueno, se puso ahí a pensar y se puso a investigar, y pues él definió, no es que haya inventado, ¿no? Porque él no lo inventó, definió la gravedad, o sea, dijo, la gravedad es lo que es lo que hace que las cosas caigan hacia abajo. ¿Y por qué les platico todo eso? Bueno, ya lo de la gravedad ya lo estuvimos trabajando, pues porque el Newton va a ser una unidad de medida, así como yo les he preguntado mucho, ¿cómo medimos la distancia? No, pues que en metros. ¿Cómo medimos el tiempo? No, pues que en segundos. La masa, o incluso pues se ve chistoso, ¿no? Como la masa de las tortillas. La masa se mide en kilos. ¿Qué es lo que pasa? Que si por ejemplo nosotros decimos, me voy a ir a pesar y van a una báscula, no es correcto decir me voy a pesar, o sea, es incorrecto. Lo correcto sería decir voy a medir mi masa. Pues nadie dice así, ¿no? Y no es que alguien de repente lo escuchen así por la calle de, ay, voy a ir a medir mi masa, ¿no? Entonces decimos me voy a pesar. En realidad es incorrecto decirlo así, porque lo que estamos haciendo es medir la masa. La masa entonces se mide en kilos, vamos a poner acá. La masa se mide pues en kilos o en gramos en kilos, bueno, en realidad es kilogramo o en gramos, o también se puede medir en onzas, ¿sí? Las onzas, pues yo creo que sí las habrán escuchado. ¿Qué es lo que sucede? Que por ejemplo los ingleses y los gringos, los ingleses y los norteamericanos, a diferencia del resto del planeta, aunque hay algunas excepciones, están medio raros de la cabeza, y ellos miden las cosas de manera distinta a nosotros. Incluso nosotros a veces terminamos midiéndolas igual. O sea, por ejemplo, para los norteamericanos, para medir una distancia así cortita, no la miden en centímetros, la miden en pulgadas. Y que tarde o temprano nosotros también lo terminamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, como los celulares, dicen celular de tantas pulgadas, o la pantalla de tantas pulgadas, o las varillas, no sé, el diámetro de las varillas, pues se miden en pulgadas.
Y no solo eso, sino, por ejemplo, si nosotros medimos una distancia más larga, la medimos en metros o en kilómetros. Pues no, ellos la miden en yardas, por ejemplo, o en pies. Por ejemplo, el campo de fútbol americano dice 100 yardas, ¿sale? ¿Sabes? Son unidades de medida distintas, pero que tarde o temprano tienen una equivalencia. Por ejemplo, en el campo de fútbol nosotros sabemos que una yarda es casi un metro. Aquí yo les estoy poniendo en pantalla, dice una yarda es 0.9 metros, ¿sale? O por ejemplo, nosotros sabemos que una pulgada son 0.025 metros o en centímetros 2.54. Si se fijan aquí yo le puse pulgada in en inglés es una abreviación de inch en inglés es pulgadas como su traducción pues. Pues también los gramos, ¿no? Nosotros decimos un kilogramo equivale a 35 onzas, ¿sale? Y existen equivalencias así. Pues bueno, todo esto se los aclaro porque es importante, lo vamos a seguir viendo. Entonces dice, la fuerza es la relación de la masa con una aceleración. Sabemos que la masa se mide en kilogramos o en gramos o en onzas. Y la aceleración se mide, ya vimos cómo se mide la aceleración. La aceleración se mide en metros por segundo cuadrado. Esa es la unidad de la aceleración. Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros relacionamos los kilos con los metros por segundo cuadrado? Si nosotros ponemos 1 kilo por metro por segundo cuadrado, esto nos va a dar igual a 1 newton. Entonces, así como les dije yo ahorita que la masa se mide en kilos y la distancia se mide en metros, y la aceleración se mide en metros por segundo cuadrado y el tiempo se mide en segundos, la fuerza o el peso se va a medir en newtons, ¿sale? La fuerza o el peso, vamos a anotarlo acá, vamos a ponerle aquí esa definición. La fuerza o el peso se mide en newtons, y se denota por la letra N. Y pues es lo que les contaba al principio, ¿no? Este fulano Newton se llamaba Isaac para los compas, así se llamaba Isaac Newton. Pues en honor a él es que medimos la fuerza y el peso en newtons. Y entonces vamos a hacer un ejercicio ahorita. Si nosotros decimos, ¿cuál es el peso? Vamos a ponerle, ¿cuál es el peso de una persona cuya masa es de 75 kilos? ¿Qué es lo que pesa su servidor? Mi masa es de 75 kilos, ¿sale? Mi masa es de 75 kilos. La pregunta es, ¿cuánto peso? Vamos a ver. Tenemos nuestros datos. Nos están dando una masa igual a 75 kilos. Y conocemos la gravedad de la Tierra, la que no cambia, esa la conocemos. Pues bien, tenemos nuestra masa, tenemos nuestra gravedad, tenemos nuestra fórmula. La fórmula de la fuerza, ¿cuál va a ser? Va a ser fuerza igual a masa por gravedad. Bueno, que en este caso no es fuerza, o pues sí, o sea, fuerza y peso es lo mismo. Entonces vamos a ponerle peso. Peso es masa por gravedad. Y entonces, vamos a ver cuál es mi peso. Peso es 75 kilos, que multiplica 9.8 metros por segundo cuadrado. Bueno, pues mi peso en newtons será de 735 newtons. Yo peso 735 newtons. Mi masa es de 75 kilos. Y ya, hasta ahí práctica. O sea, es lo que nos estaban preguntando. ¿Cuál es el peso de la persona que su masa es de 75 kilos?
Bueno, pues su peso será de 735 newtons. Y se termina hasta ahí. A ver, si quieren les doy ahorita 5 minutos para que pasen esta punta a su libreta. Y ahorita seguimos haciendo más ejercicios.